amados y bendecidos están con los cielos abiertos y su vida es un concierto escuchando Radio Sagrado Corazón. Estás escuchando Vivir en Cristo. A Jesús lo llamaron de muchas maneras. Y todo lo que hizo fue amar y ayudar a las personas. Sin embargo, tuvo amenazas y críticas, especialmente de los líderes religiosos de la época. Estaban celosos del éxito de Jesús y temían que trastornara la forma en que se hacían las cosas, porque entonces quedaban desacreditados ante los ojos del público. Murmuraban que era un hijo ilegítimo, lo acusaron de estar poseído por un demonio, lo denunciaron ante las autoridades romanas como un alborotador, una amenaza para la paz pública. Jesús no merecía el odio, pero como tenía amigos pecadores, entonces lo acusaban de meterse con gente mala. Jesús se relacionaba con gente mala, por lo tanto, también él debería de ser malo. Esa era la lógica. El título de hoy, de esta enseñanza, es bien revelador, ayuda mucho. Jesús es amigo de pecadores. Y esa fue una señal del éxito de Jesús. Pero para ellos era una fuente de venganza. Amigo de pecadores. Aunque sí, ¿no? Esos son tus amigos. Y eso, fíjense hermanos, hermanas, definía exactamente la misión de Jesús. He venido por los pecadores. No he venido por los santos. Entonces, ¿por qué a Jesús le importa más la relación que la imperfección? Pon mucha atención, el Señor nos va a ayudar muchísimo este día. A menudo cometemos este error cuando queremos evangelizar. Queremos corregir a las personas antes de conectarnos con ellos. Es como cuando vas a visitar un hogar, vas a hacer un apostolado. Hazte amigo primero de ellos. Establece una relación. Pero es que a veces vamos con la Biblia de un solo a darle bibliazos a la gente. No, conéctate con ellos. El éxito de este programa, cuando digo éxito, la bendición, mejor dicho, la super bendición que tenemos todos los días, es que nos conectamos. De la primera media hora saludamos, hablamos de su vida, de sus comidas, de que duerme mucho, en fin, nos relacionamos. Y al leer y estudiar la vida de Jesús, sus enseñanzas, vemos una y otra vez que Jesús hizo todo lo posible para hacerse amigos de las personas. No es que necesitaba amigos, especialmente personas que han sido condenadas, juzgadas y rechazadas por la sociedad.
Y muchas de esas personas al final se convirtieron y han llegado a ser grandes líderes en el mundo cristiano. Entonces, debemos de ver y imitar a Jesús, porque es que Él era amigo de los pecadores. Y Jesús, recuerdo el Evangelio de San Juan, dice, nos llama amigos, no por lo que somos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él es. Él es amigo de todos y nos invita a una amistad con Él. Él te acepta. Es la belleza del Evangelio. Él no te pide que cambies. No. Él te llama. Y si tú dices que sí, entonces vas a empezar a cambiar conforme vas caminando con Él. Algunos creen que no debo de cambiar para ir a Jesús. No. Así como estás, Él te llama. No cambies. Inclusive no te pide que lo ames, pero te pide que te dejes amar. Jesús vino a esta tierra con un mensaje específico. Sus enseñanzas, sus milagros, sus reacciones ante las personas, su muerte, su resurrección. Todo comunica un punto principal. ¿Y cuál es el punto? Es relacionarse con los pecadores. Ese es el centro de la evangelización. Y cuando te relacionas con Jesús, entonces es que va cambiando tu vida. Es esencial entender qué vino a Jesús a hacer aquí a la tierra. Vino a llamar, a restaurar lo que estaba perdido. Entonces, todos tenemos una oportunidad con Él. Gloria a Dios. Y vamos a sostener este concepto que estoy compartiendo con ustedes. San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 10. Miren qué linda esta historia. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos. Y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo 9, 11 al 13. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan
lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Mateo, hombre conocido antes como Leví, ese es el nombre hebreo de él, y se encontró con Jesús. Y esta breve historia revela mucho sobre el mensaje y la misión de Jesús. Mateo había nacido como Leví, un judío. Sin embargo, en algún momento se dio a conocer con un nombre griego, Mateo. Su nombre y su identidad estaban íntimamente entrelazados. Había una razón para ese cambio de nombre. Con el paso de los tiempos, Mateo llegó a ser alguien increíble. Fue uno de los 12 discípulos y uno de los autores del Nuevo Testamento. Escribió el evangelio que lleva su nombre. Y es por eso que la mayoría de nosotros lo recordamos por Mateo. No obstante, mucha atención, no obstante, antes de conocer a Jesús, él no era buena persona. No. Mateo era un tipo malo, recontra malo, por excelencia. Él no era solo un hombre malo, común y corriente. Era un criminal. Era malo de una manera abierta, intencional y conocida. Era el tipo de personas que los padres advertían a sus hijos: no se junten con esa clase de gente. Evítenlos. Antes de conocer a Jesús, Mateo era recaudador de impuestos. Y tal vez eso lo hemos leído y al no saber la historia pasa desapercibidamente. Un recaudador de impuestos no era equivalente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el servicio de rentas internas, el IRS, ¿no? Un recaudador de impuestos en esa época era más como un jefe de mafia, un gángster. Mateo era un hombre malo, un hombre traidor. Y en esa época lo que sucedía era que Roma era la superpotencia mundial suprema. Israel era una de las tierras que había conquistado. El ejército romano era notoriamente brutal y bárbaro. Numerosas historias se saben de las ciudades que fueron saqueadas por los romanos. A menudo mataban a muchos de los hombres, violaban a mujeres, esclavizaban a los niños. A veces llenaban las calles con personas crucificadas, muriendo. Eso era el imperio romano en esa época.
Y cuando ya tomaban posesión de una tierra, de un territorio, se volvían todos como tipo de esclavos de los romanos. Y el trabajo que Leví, después llamado Mateo, hacía era recaudar impuestos de su propio pueblo para dárselo a Roma. En otras palabras, Mateo traicionó a su propio pueblo por un cheque, por un dinero. Y aquí está lo peor, hermanos, que los recaudadores de impuestos debían entregar cierta cantidad de dinero a Roma. Pero, fíjense bien la historia, pero podían quedarse con todo lo que recolectaran encima de lo que tenían que entregar. Se les permitía incluso que extorsionaran a la propia gente para llenarse los bolsillos. Eran traidores, ladrones, matones. Y por eso su propio pueblo los odiaba ferozmente. Esa era la razón por el cual Mateo utilizaba su nombre griego. El griego era el idioma de ese momento. Leví no habría sido el nombre más aceptable culturalmente para los romanos. Se cambió de nombre para quedar bien con los romanos. Mateo había nacido en la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, pero a él no le importaba eso. Se preocupaba por el dinero, el poder, la fama. En lugar de ser Leví el judío, adquirió una nueva identidad. Mateo, el recaudador de impuestos. Mateo, el traicionero. Mateo, el extorsionador. Al trabajar para Roma, Mateo le había dado la espalda a su herencia judía. Era la situación de este Leví que se cambió de nombre a Mateo. Entonces, favorecía a Roma y no solo recaudaba impuestos para Roma, sino que pedía más de lo que debían de pagar los judíos, y esa parte se quedaba con él. Entonces, esta es la historia real. Entonces, ves, esta clase de personas, tú no quieres ser amigo de ellos. Tú no quieres andar con ellos. Es alguien que no te entusiasma a ir a la iglesia con esa persona. No. Tú no confías en una persona así. Pues yo tampoco. Y esto es lo que sorprende. Que Jesús era amigo de personas como Mateo. Sorprende, ¿no? Él no solo habló con ellos, los amó, los llamó, los cambió y los hizo parte de su historia. Es increíble eso. Jesús se convirtió como
el padrino de él. Mientras caminaba Jesús, vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. ¡Wow! Esto es increíble. Jesús lo vio. Jesús te ve a ti y a mí. Jesús te anda buscando desde hace tiempo, desde que naciste. Y quieres que tengas una relación con Él, íntima con Él. Él quiere ser tu Señor, tu Salvador, personal. Él quiere que pongas a Jesús el centro de tu corazón, que gires alrededor de Él. Él quiere que toda decisión se la consultes a Él, por pequeña que sea, por sin importancia que sea, se la consultes a Él primero. Jesús lo invitó. Ven, sígueme. Sé mi discípulo. Es increíble cómo fue que Mateo reaccionó. Se levantó y lo siguió. Esto es sumamente impactante. Y más tarde, Mateo invita a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Ay. Y allí el evangelio que hemos leído dice, había muchos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Wow. Lo invita a su casa a cenar y estaban allí otros malvados igual que Mateo y había otros pecadores de mala fama. Wow. Y aparecen los fariseos, los maestros de la ley, y le preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria de la sociedad? ¿Por qué su maestro come con gente tan mala, pecadora, ladrones, extorsionistas, malvados, asesinos? ¿Por qué? ¿Por qué su maestro? Mire, no es tan bueno su maestro. ¿No será él igual que ellos? Es una buena reflexión este día. De no ver tanto nuestras maldades, debilidades, limitaciones, pecados, fracasos, sino verlo a Él. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Que lo veas a Él. Que Jesús te ama con todo lo que has hecho. Que Jesús te ama a pesar de todo lo que nos ama. Ay, pero es que eso es lo que yo no entiendo. Si no, es que no es de entender. Ya lo dije ayer, que el amor de Dios es ilógico. Totalmente. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo les daré descanso. No dice cambien y después vengan. No.
Dice, vengan a mí. Qué bonita esta reflexión. Si eres pecador como yo, entonces Jesús quiere ser tu amigo. La pregunta es, ¿quieres ser tú amigo de Jesús? Oh, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Jesús es amigo de los pecadores. Así que si eres pecador, calificas. Ay, cuando los fariseos vieron a Jesús entrando a la casa de Mateo, estaban todos los secuaces cobradores de impuestos y gente de mala fama. Comienzan a murmurar porque su maestro come con semejante escoria de la sociedad. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Escriban esa frase de Jesús. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. La gente sana, por eso vamos a la iglesia, por eso oímos la palabra, por eso oímos vivir en Cristo, por eso vamos al grupo, por eso vamos a la ultrella, porque sabemos que somos enfermos y necesitamos sanidad. Es que en la iglesia solo hay gente hipócrita. Sí, es cierto. Ven, porque tú calificas también. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Los apegados a alguien o a algo. Los de mente corrupta o mente pobre. Los celosos, los envidiosos, los que nos comparamos. Eso, Jesús quiere ser amigo de usted y de mí. La gente sana no necesita médico. No, pues quédese en su casa, está bien. No, yo soy enfermo, yo necesito de Jesús. La gente sana no necesita de médico. Los enfermos sí. Usted escriba esa frase, está escribiendo la palabra de Dios. La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Ahora, les dice Jesús, vayan y aprendan el significado de esta escritura. Quiero que tengan misericordia. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Oh. No es que no tenga valor ofrecer sacrificios. No. Es que Jesús quiere más misericordia, compasión. Pues Jesús dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben. Esa palabra es crucial. Saber es al que se reconoce pecador. He pecado, Señor. Soy pecador. Necesito ayuda. No puedo arreglar mi vida por mí mismo. Reflexionemos. Jesús no le dio a Mateo, ok, llena la aplicación para seguirme, la solicitud. A ver si calificas. Jesús no lo puso a prueba 3 meses para ver qué ondas. Jesús no le hizo prometer que nunca más iba a extorsionar a alguien por dinero.
Veamos que Jesús ni siquiera le hizo, vamos a orar juntos para que Dios te perdone. No. Jesús le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Oh, ay, ay, sígueme y sé mi discípulo. Somos leprosos caminando al templo, pero si vamos caminando al templo, en el camino se nos va a ir cayendo la lepra. Yo me imagino los que oyeron a Jesús. ¿De verdad, Jesús? ¿Estás llamando a este gánster? ¿A este ladrón? ¿Para que sea tu discípulo? ¿De verdad, Jesús? ¿Estás llamando a este alcohólico? ¿A esta vieja chismosa? ¿A este hombre lleno de orgullo, estafador, ladrón, bandido? ¿De verdad? ¿Para que sea tu discípulo? Wow. Mateo era un pecador ejemplar. Ejemplo excelente de una persona que merecía el juicio de Dios. Sin embargo, Jesús lo llamó y Mateo lo siguió. Solo eso. Lo leemos tan rápido y a veces por casualidad, pero cuando nos detenemos a considerar quién era este hombre, todo eso que les describí en la primera parte de la enseñanza, la hice para que veamos la implicación asombrosa de este llamado. Solo mira la reacción de las personas en ese momento. ¿Por qué tu maestro come con esa clase de gente? Esa es probablemente ¿por qué? Y a saber qué más pensaban. ¿Por qué tu maestro? Que él no sabe. Si es conocido que todos esos son cobradores de impuestos, son extorsionistas, agiotistas, ladrones, traicioneros. Oh, Dios. Yo creo que su maestro no es tal maestro. Porque si él supiera a qué casa se ha ido a meter, Jesús buscó y se hizo amigo de un conocido criminal. Luego lo nombró miembro de su grupo más cercano de seguidores. Es que eso no encaja en nuestra manera de pensar. Oh. Hay que ser honestos. A veces hacemos que sea muy difícil para las personas seguir a Jesús. Olvidamos que la fe es un viaje. Y en este viaje, todos estamos en diferentes lugares. No podemos esperar que una persona que recién comienza a seguir a Jesús tenga la fe, las acciones o el vocabulario de alguien que ha estado en relación con Jesús. Es cierto. Cuando comienzas a caminar con Jesús en una relación íntima con Él, cambia tu manera de hablar. Yo era un tipo mal hablado. Decía malas palabras, vulgares, soeces. Y una señal de una persona que se está apartando de Jesús es cuando comienza a usar palabras que antes no usaba. Hello.
Es señal de que ya no estás leyendo mucho la palabra de Dios. Te estás desviando. Corrige. Pero yo no espero que un recién convertido que ha entrado en el camino, que venga, hable como yo hablo. No, eso lleva tiempo. Porque tiene que renovar tu manera de pensar. Tiene que cambiar tu manera de pensar. Les voy a pedir que escriban esto. Es un poquito largo, pero vale la pena que lo escriban. Jesús no espera a que nos limpiemos nosotros mismos. Jesús no espera a que nos limpiemos nosotros mismos. Jesús no espera a que nos limpiemos nosotros mismos o que renunciemos a nuestro estilo de vida. Jesús no espera a que nos limpiemos nosotros mismos o renunciemos a nuestro estilo de vida. Él nos encuentra donde estamos y nos llama a seguirlo. Él nos encuentra donde estamos y nos llama a seguirlo. Ok, aquí está todo completo. Jesús no espera que nos limpiemos nosotros mismos o que renunciemos a nuestro estilo de vida. Él nos encuentra donde estamos y nos llama a seguirlo. Jesús no espera a que nos limpiemos nosotros mismos o que renunciemos a nuestro estilo de vida. Él no espera eso. Él nos encuentra donde estamos y nos llama a seguirlo. Bien, Aleja de Jesús dice, Jesús no espera que nos limpiemos nosotros mismos o que renunciemos a nuestro estilo de vida. Él nos encuentra donde estamos y nos llama a seguirlo. Ok, bien. Así exactamente. Jesús no espera a que nos limpiemos nosotros mismos, es decir, cambiar. O que renunciemos a nuestro estilo de vida. Él nos encuentra donde estamos en ese momento. Y nos llama a seguirlo. Yo era músico, tenía una orquesta, por lo tanto vicios. Y él me llamó. Fui comprendiendo. Él no esperaba que yo me limpiara a mí mismo o que renunciara a mi estilo de vida. Él lo primero que hacía era, me llamó así como era, músico, alcohólico y todo lo demás. Él no me dijo, deja la música y después ven, o límpiate y entonces ven, o renuncia a la orquesta y ven. No, yo renuncié después. ¿Están siguiendo cómo es esto del llamado de Jesús? Es bien interesante. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Jesús? No fue que los buenos vayan al cielo. No fue que los malos no serán juzgados. El mensaje de Jesús fue esto. Se resume en una palabra. Gracia. Gracia es la definición de gracia. El amor activo de Dios. Fue la salvación para todos los que creen en Él. Fue misericordia, compasión, perdón para todo aquel que pone su fe en Él.
Jesús es la gracia de Dios. Jesús mismo es el mensaje. Él es el propósito. No es simplemente un cambio de comportamiento. El mensaje es que no importa quién eres o qué tan mal te hayas comportado. La gracia, el perdón, la misericordia de Dios están encima de todo eso. Por eso Jesús vino en una forma física, tangible, humana. Vino no solamente a hablarnos de la gracia, sino ser Él literalmente la gracia. Su vida fue su mensaje de vida. Cuanto más seguimos a Jesús, más encontramos nuestras vidas definidas, transformadas por el amor y la gracia de Dios. Wow. La vida de Jesús es el mensaje de la gracia. Es un mensaje de aceptación incondicional e interminable por parte de Dios, basado en su gracia, recibida a través de la fe en Jesús. El día del bautismo recibimos la gracia del Señor. Pero para eso va la otra parte. Comprender la gracia y vivirla. Usted escucha todos los días la palabra de Dios. Y cada día que escucha el programa debemos de llenarnos de la gracia de Dios. Y eso debe de reflejarse en el cambio en nuestra vida. ¿Quién es Jesús y por qué vino a la tierra? Es la mejor noticia que el mundo ha recibido. Buena noticia es el Evangelio. El mensaje de Jesús es de esperanza, de alegría, de paz, libertad. Cuando Jesús es nuestro mensaje, nos damos cuenta que todos somos candidatos para ser llamados por Dios. En lugar de comenzar a juzgar por los comportamientos de diferentes personas. Reconocemos que todos estamos calificados. O todos estamos descalificados. Por eso Él nos llama. Mateo entendió esto sobre Jesús. Organizó una fiesta para el Señor. Y la lista de invitados, pues invitó a sus panas, amigos, cheros, cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Pues eso era el mundo en el que él vivía. Oh, ya me imagino Mateo llamando, deben conocer a este hombre, Jesús. Él me aceptó. Él creyó en mí. Él me amó. Él me libertó. Él me cambió. Y entonces Él quería que todos conocieran a Jesús. Entonces, no podemos nosotros andar escogiendo. A este le digo el mensaje, a este sí, a este no. No. A veces a mí me preguntan, ¿y cómo usted tiene alumnos? ¿Y cómo usted se relaciona con estas personas que pues, tienen mala fama, no tienen una vida muy cristiana? Bueno, mi respuesta es esta. Porque así lo hizo Jesús. Unos lo entienden, otros no. Claro, yo sé, Jesús anduvo con esa clase de personas, pero solo con una idea, para salvarlas, no para compartir sus vicios, sus maldades. Ellos se arrepintieron y lo siguieron. Algunos lo hicieron, otros no.
Cuando leemos el Evangelio de Mateo, no leemos que los invitados tenían que quedarse hasta el fin de un sermón para encontrarse con Jesús. Lo único que vemos ahí es que cenaron. No sabemos lo que él dijo, pero sí sabemos que los buscó, pasó tiempo con ellos, desarrolló una relación con ellos. Muchas veces tendemos a medir nuestro amor en función de lo que recibiremos. Pasaremos tiempo con personas y las amaremos mientras hay esperanza de que cambien. Jesús no hizo eso. Él no descartó a nadie. No consideró una pérdida de tiempo invertir en personas que quizás nunca responderían. La amistad no era el medio para un fin, sino un fin en sí mismo, ser amigo de los pecadores. Recuerda que Jesús también era Dios. Él sabía quién lo rechazaba, quién lo iba a rechazar o lo iba a recibir al final. Pero no por lo que él sabía, él no dejaba de seguir trabajando. Él sabía que Judas era ladrón. Y le dio muchas oportunidades para que se arrepintiera. La vida es una decisión. Jesús sanó manos que después lastimarían a otras personas. Jesús restauró pies que después volvieron al pecado. Jesús da vista a ojos que después se llenan de lujuria. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué hace Jesús eso? Porque Jesús ama a todos. Porque Jesús ama de una manera incondicional, profunda. Jesús es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Jesús ama incluso cuando nosotros odiamos a otro ser humano. Aún ahí también nos ama. En esta Cuaresma vuelve a Jesús de una manera diferente, en una relación íntima con Él. Jesús se sentó a comer, a compartir, a ser amigo. Y ve los fariseos de esa época que buscaban controlar, manipular, impresionar, que se querían muy religiosos. Se preocupaban más por un comportamiento externo que por el cambio interior. Eran legalistas, arrogantes y mezquinos. No mostraban misericordia y no conducían a las personas a Dios. Condenaban, desalentaban al pueblo. Y por eso Jesús, si con alguien tuvo frases fuertes, fue con ellos. Les decía serpientes, hipócritas. Y pues no es de extrañar que ellos no fueran fanáticos de Jesús. Jesús acepta todo. Lo único que no acepta es la hipocresía. Tener dos caras. O estás conmigo o estás contra Él. No puedes servir a dos señores. Los fariseos pensaban que estaban agradando a Dios siendo de esa manera.
se perdieron el mensaje de Jesús por completo. Los fariseos se frustraban con Jesús porque se suponía que Jesús era un rabino, un maestro. Sin embargo, este rabino, este maestro se juntaba con los pecadores, con los paganos, con los criminales. ¿Por qué eres amigo de los pecadores? La gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. Dice Jesús, he venido a llamar a los que se creen. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. El primer paso es, Señor, reconozco que soy pecador y que no puedo cambiar con mis propias fuerzas. Necesito ayuda. El mensaje de Jesús es que todos nacemos enfermos con un vacío, pero Jesús, Él ha venido a sanarnos. Hoy es tiempo de pensar en nuestras vidas, cada uno. Tal vez hemos sido fariseos con nosotros mismos. Hemos querido aparentar santidad cuando no lo hay. Tal vez te estás alejando del Señor. Tal vez ya no oras como antes. Tal vez ya no lees la palabra como antes. Tal vez ya te has retirado de vivir en comunidad. Pues hoy, este día, el Señor está llamándonos a todos. Tal vez tú nunca has tenido un encuentro personal con Jesús. Tal vez eres alcohólico y la misma sociedad te ha marginado, te ha flagelado. Pero ves, Jesús quiere ser tu amigo. Tal vez ya has tenido 3, 4, 5 relaciones, 3 hijos, diferentes hombres. Jesús aún te espera, te llama. No te juzga. Él tiene su gracia, te está esperando. Tal vez estás pasando una situación difícil y piensas que Jesús te ha olvidado. No. Si la ha permitido, es por algo bueno. Su amor para ti no ha cambiado, es incondicional, es eterno. Vas a salir de eso. Sigue confiando en Él, no te apartes. Y conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Eres mi Señor de mi mente, de mi lengua, de mi imaginación, de mi memoria, de mi cerebro y mis sentidos. Eres el Señor. Domíname. Reconozco que moriste y resucitaste por mí, por mis pecados. Y reconozco que me ofreces 3 vidas, nueva, abundante y eterna. Gracias, Jesús. Comenzaré de nuevo en este día. Oh, gloria a Dios. Es que al final no hay Dios tan bueno, tan grande. No hay Dios tan grande como tú.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios. La gracia del Señor caiga sobre todos nosotros. Gloria a Dios. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas. No hay como las que haces tú. No hay Dios. Estás escuchando Vivir en Cristo.